Dios les bendiga de una manera muy poderosa. Estoy muy agradecida de Dios de poder compartir con ustedes. Bienvenidos al canal Pastora Beatriz Berroa Formación. Esta es la tercera clase de la serie 1 titulada El Discípulo. Es una serie de unos cuantos temas que tiene que ver con el discípulo. Y estoy muy agradecida de Dios de compartir con ustedes. Si no ha visto el primer tema y el segundo tema de esta serie, le invito a verlo antes de iniciar con la clase. Busque papel y lápiz. Este es el discipulado básico. Tendremos toda la formación de discipulado básico, luego pasaremos al discipulado avanzado y luego a la formación de liderazgo. Así que es un honor tenerlos en clase. Recuerde que siempre les notifico, tome notas. Lo que no tomamos notas no lo vamos a recordar por mucho tiempo. Y estaremos tratando el tema: el discípulo debe adquirir conocimiento. Y quiero sembrar en tu espíritu la importancia del conocimiento. El conocimiento es bastante importante. El conocimiento nos impide cometer muchos errores. El aprender, ya sea de Dios, a través de su palabra, a través de libros seculares, cualquier conocimiento que te pueda ser útil para la vida, es bueno tenerlo, porque puedes aprender de aquellos que ya han atravesado por un camino para evitarte cometer los mismos errores que nosotros cometimos o que ellos cometieron. Y el conocimiento te hace llegar más rápido a tu destino. Es como que yo salga para Santo Domingo y nunca haya ido a Santo Domingo. Voy a tener más dificultad a menos que lleve un GPS que me esté indicando una ubicación, que me esté indicando cómo llegar hacia allá. Sin embargo, aquel que ya ha ido varias veces se conoce el camino y me puede decir: por aquí no dobles, sube por acá. Así es el conocimiento. El conocimiento te sirve de guía para avanzar más rápido. Por eso debes amar el conocimiento. Cuando llegué al Señor tenía muchas desventajas. No tenía la facilidad de que alguien quisiera formarme, no habían los medios tecnológicos que hay en este momento, que uno podía formarse en línea, que uno puede formarse de muchas maneras, y tuve que esforzarme mucho, buscar mucho a Dios para lograr adquirir conocimiento, y aún así el trayecto fue largo. Aprendí a prueba y error en medio de los procesos que Dios puso en mi camino, y hubo procesos en los cuales repetí hasta que lograba aprender la lección. Sin embargo, en este tiempo muchas de las personas que formamos atraviesan sus procesos rápido, porque uno puede decirle: por acá no, esto me sirvió, mira a ver si te puede servir a ti, y la persona descubre que avanza más rápido, y las cosas que a mí me tomaron 20 años, a ellos le pueden tomar 3 años. Así que así de maravilloso es el conocimiento, así de maravilloso. El discípulo debe adquirir conocimiento. Conocimiento es el acto consciente e intencional para aprender las cualidades de alguien, de algo, o para aprender de la palabra de Dios. Es un acto intencional y consciente. Eso es que si Dios me dijo yo voy a pastorear, si Dios me dijo yo voy a predicar, pues yo voy a prepararme, voy a estudiar la palabra, voy a escuchar otros predicadores, voy a tomar enseñanza, voy a hacer todo lo humanamente posible para yo estar bien formado, y el resto, lo imposible, le toca a Dios, y lo posible nos toca a nosotros. Proverbios 9:10 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Aquí está hablando la palabra del Señor, que el principio o el inicio de la sabiduría es el temor a Dios. Ahora, ese es el inicio. De ahí en adelante usted comienza a adquirir sabiduría. No vamos a entrar en los textos bíblicos porque no estoy refiriéndome en este momento específicamente a la sabiduría. Pero cuando usted se va a la Biblia y busca todo lo que habla de la sabiduría, le decían a los proverbistas: adquiere sabiduría.
adquirir, es algo que se puede conseguir. ¿Cómo se puede? Indagando, escudriñando, estudiando, leyendo, pidiéndole a Dios sabiduría. Y Dios te da la capacidad para poder entender lo que lees y para poder procesar lo que lees. Entonces, es importante el conocimiento del Santísimo, es la inteligencia. Una persona inteligente es aquel que procura conocer a Dios personalmente. Si no lo puede conocer personalmente, aprender de aquellos que se comunican con Dios, aprender de la palabra de Dios, aprender todo el conocimiento que le sea posible y aplicarlo a su vida para tener buenos resultados. Segunda carta a Timoteo 2:2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El apóstol Pablo aquí está hablando a Timoteo. Pablo fue instruido a los pies de Gamaliel, logró mucho en su vida, y aunque la Biblia dice que el conocimiento humano Pablo lo tuvo por basura, no se puede negar que el conocimiento que tenía y la formación que ya tenía le provocó que tuviera un mayor impacto que sus contemporáneos e incluso que algunos que fueron antes que él en el Señor, porque el conocimiento le permitía saber cómo manejarse en diferentes atmósferas y diferentes áreas. Y aunque él tuvo que desaprender muchas cosas para adquirir el nuevo conocimiento acerca de Jesucristo, fue un hombre muy preparado en todas las áreas, y eso le permitió, con la ayuda del Señor, poder expandir el evangelio mucho más lejos que aquellos que estaban primero que él en el Señor. Y él le dice a Timoteo, porque Pablo se dedicó a instruir a otros, le dijo: lo que tú aprendiste de mí. Hay personas, y esto quiero, si hay alguien en clase que le han sembrado eso, que dice: no, usted todo lo que va a aprender lo tiene que aprender de Dios, y Dios es el único que le tiene que enseñar a usted todo. Mire, ese es el camino largo, porque la manera de Dios enseñarte es a través de proceso, y la manera en la que aprendemos muchas veces es a través del dolor. Y un proceso de 1 año, 2 años, 3 años, si no te quemas para aprender una sola lección, y no tendrás suficiente vida para aprender de tus propios errores todo lo que tienes que aprender. Por eso es sabiduría aprender de otros mientras vamos aprendiendo de nuestras propias experiencias, porque yo he aprendido mucho de otros, cómo lo hiciste, cómo llegaste hasta allí, perfecto. La persona me explica cómo, lo que Dios le enseñó, lo que Dios le instruyó. Yo le digo: Señor, ¿te parece esto? ¿Lo puedo hacer como lo hizo él? Y si Dios me dice hazlo, pues allá vamos, como lo hizo Moisés. Jetro tenía conocimiento en manejo de multitudes, Moisés no lo tenía, se estaba cayendo muerto, Dios no le había dicho nada ni cómo manejarlo tampoco, y Jetro le dijo: mira, preséntaselo a Dios, porque yo tengo el conocimiento de cómo se manejan multitudes y no es así como lo estás haciendo. Sin embargo, Moisés hablaba con Dios cara a cara. Mire lo importante del conocimiento. A mí hay personas que me han dicho: pastora, si lo haces así, vas a ir mejor y vas a avanzar más rápido. Y yo digo: Señor, ¿te parece? Y el Señor me dice: está bien, y arranco y voy rapidísimo. Y si hubiese ido al ritmo que yo podía ir, en 5 años llegaba. Entonces, es importante tener el conocimiento, y vemos que el mismo Pablo, aún siendo instruido por Dios, porque Dios lo instruyó después de todo el conocimiento que él traía, el Señor lo instruyó en la nueva información acerca de Cristo que él necesitaba tener en su mente, y él tuvo que desprogramar la programación que tenía antigua para poder añadir el nuevo conocimiento. Ahora, Pablo se dedicó a instruir gente que, siendo muy jóvenes como Tito y Timoteo, lograron alcanzar un nivel de crecimiento rapidísimo, porque estaban siendo guiados por alguien que ya había atravesado y había aprendido el proceso que Dios le quería enseñar. Y Pablo le dice a Timoteo: lo que yo te enseñé, enséñaselo a hombres fieles que sean idóneos o capaces para enseñar también a otros. O sea que Dios aprueba en su palabra el hecho de que el hombre sea instruido por otros hombres. De hecho, Dios entrena hombres para que esos hombres instruyan a otros hombres, porque es la manera de ser efectivos en el trabajo.
Entonces, eso lo vemos en la palabra. Para esa gente que le dicen, no, tú no necesitas aprender de nada, tú no necesitas leer nada. Tráncate ahí, lee tu Biblia y con eso tú tienes. No es así. Debes adquirir conocimiento, porque cuando tú te trancas y te pones a leer la Biblia tú solito es bueno, pero tú solo vas a interpretar y a entender de acuerdo al conocimiento que ya tienes, a menos que Dios te dé una nueva revelación. Y algunos dirán, no, yo tengo nuevas revelaciones todos los días, gloria a Dios por ti, pero no es el caso de la mayoría. Entonces, a adquirir conocimiento, aprender todo lo que nos sea posible, todo lo que nos sea útil. ¿Qué sí te aconsejo? No involucrar la mente ni perder el tiempo en cosas inútiles. La misma palabra de Dios lo aconseja. Hay personas, en una ocasión alguien me dijo, hermana, ¿y por qué usted no se pone a preguntarle a Dios qué aconteció en el momento donde el cielo hizo silencio? Y yo me quedé así. Digo, o sea que a mí me interesa saber qué pasó en el cielo cuando hicieron silencio. ¿En qué me va a beneficiar eso a mí? ¿En qué me va a ayudar en mi vida cristiana? ¿En qué me va a servir a mí descubrir de alguna manera qué se hizo en la temporada de silencio en el cielo? O sea, ¿quién ocupa su mente y su energía en cosas como esa? Ocupe su mente y su energía y su tiempo, que algunos tienen el tiempo un poquito restringido por la cantidad de trabajo, en algo útil, algo que me puede servir para yo ser mejor creyente, para servir a Dios mejor, algo que va a bendecirme a mí y a bendecir a otros. En Oseas 6:6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Oiga qué maravilloso. Dios está diciendo que Él quiere conocimiento de Dios más que holocausto, más que sacrificios. Y mire que Dios pedía sacrificios en la antigüedad y pide sacrificios en este tiempo, solo que un sacrificio diferente, un sacrificio vivo de adoración y de presentar nuestros cuerpos delante de Dios en sacrificio vivo. Sin embargo, Dios está diciendo, yo prefiero el conocimiento. Yo prefiero que me conozcan a mí. Yo prefiero que conozcan mi ley. Yo prefiero que entiendan cómo las cosas funcionan y cómo hacerlas mejor antes que me presenten sacrificio. Conocimiento de Dios. Los apóstoles oraban por conocimiento. Estamos hablando de que el discípulo debe adquirir conocimiento. En Efesios 1:17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Los apóstoles oraban por conocimiento. Usted y yo debemos pedirle a Dios conocimiento. Y mientras pedimos a Dios sabiduría y conocimiento, vamos adquiriendo conocimiento, todo el conocimiento que usted pueda adquirir, sea a través de una plataforma de formación, sea leyendo libros que edifiquen su vida, que le ayuden a mejorar en cualquier área de la vida, pero debemos adquirir conocimiento y pedir a Dios sabiduría e inteligencia y revelación en el conocimiento de Dios. Hay un conocimiento secular que te ayuda para la vida en la tierra y hay un conocimiento de Dios que te ayuda para manejarte en la vida espiritual de manera más efectiva. Aún así, el conocimiento de Dios también te ayuda en muchas áreas en esta vida terrenal. Cuando el conocimiento de Dios está siendo recibido de manera equilibrada. Porque hay personas que tienen un conocimiento de Dios que le está haciendo daño. Ellos creen que Dios es un ogro, que Dios está listo para matarlos, que Dios no le va a perdonar una falla, que no pueden ir a Dios pidiendo perdón porque se le cae la cara de la vergüenza. Ese es un conocimiento de Dios, pero es un conocimiento no equilibrado de acuerdo a los preceptos de la palabra de Dios. Hay gente que tiene un conocimiento de Dios que ellos creen que Dios solamente recibe gente que son como ellos, que se parecen a ellos y que visten como ellos y que hablan como ellos, y que Dios rechaza al resto de los creyentes porque no son como ellos. Y ese es un conocimiento, pero un conocimiento no de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces debemos orar por conocimiento. Colosenses capítulo 1,
versículo 9 al 10, dice: por lo cual también nosotros, desde que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. En el conocimiento de Dios se crece. Y los apóstoles y los discípulos oraban para que Dios los llenara de toda sabiduría espiritual, para que fueran creciendo en conocimiento. Amar el conocimiento. La gente que usted ve que viene, que no tuvo el privilegio de prepararse, algunos no tuvieron el privilegio de estudiar a niveles académicos, y hoy Dios los ha levantado, los ha enseñado, los ha instruido. Hubo algo que Dios despertó en ellos y fue el hambre y la sed de conocimiento. Y comenzaron a buscar a Dios y comenzaron a acercarse a Dios y a recibir el conocimiento que Dios les suministraba y a buscar conocimiento acerca de otros hombres de Dios que habían recorrido el mismo camino y adquirir el conocimiento que ellos adquirieron. A buscar conocimiento en las otras áreas de la vida donde ellos entendían que tenían debilidades o dificultades y añadir ese conocimiento al conocimiento que Dios le había transmitido. De hecho, usted no va a encontrar una sola persona que Dios use a niveles muy altos que no ame la lectura, el estudio, la enseñanza y el conocimiento. Usted le puede preguntar qué libro usted lee a esa gente que usted ve por ahí con ministerio de impacto y te van a decir: usted va a ver que tienen sus bibliotecas, esa gente, y no eran así, señores. A mí al principio, cuando yo llegué al Señor, dije un libro, no, jamás. Sin embargo, aprendí que el camino más sencillo y más rápido de crecer no es esperar a yo vivir la experiencia, sino aprender de los errores de otros para yo poder avanzar más rápido y no tener que cometerlos todos, porque no me alcanzaría la vida para cometer los suficientes errores como para aprender lo suficiente para llegar a un destino con fuerzas. Entonces, vas a aprender de tus experiencias, pero vas a aprender de otros. Por eso debes amar el conocimiento, porque si yo aprendo la lección por lo que te pasó a ti y no repito el mismo error, pues ya yo me evito que Dios me entre en un proceso de 3 o 4 años para enseñarme algo que yo pude haber aprendido simplemente de la experiencia de aquel. Aunque no es la misma vivencia, si un ejemplo, de repente alguien me dice: mira, yo te puedo enseñar cómo llegar a Santo Domingo, porque puse el ejemplo así. Yo he ido varias veces, te puedo decir cómo llegar. Y yo le digo: perfecto, dime cómo llegar. Yo llego con la dirección que la persona me ha dado fácilmente. Pero si yo le digo: no, déjame vivir mi propia experiencia, no voy a poner location, no voy a usar el GPS, yo voy a salir, voy a encender el vehículo y yo quiero llegar por mi propio mérito, y si me pierdo, que me pierda. Hay muchas probabilidades de que yo pierda mucho tiempo dando vueltas, porque lo primero es que no sé si la salida o la entrada para ir a Santo Domingo es hacia esta dirección, es hacia aquella, si debo salir hacia atrás o salir hacia adelante, y voy a perder tiempo en el camino. Y cuando yo logre descubrir cómo se llega correctamente, ya yo hubiese llegado 4 y 5 veces escuchando la instrucción de alguien que ya fue y regresó. Por eso Dios, cuando quería trayectorias y manejar multitudes, hacía que alguien fuera y atravesara el desierto. Moisés conocía el camino, y aunque Dios decide llevarlo por otro camino, ya Moisés tenía experiencia en andar en ese desierto. Entonces tenemos que adquirir conocimiento. No se cierre, di que no, lo que Dios no quiere enseñarme yo no lo quiero aprender, porque no se cierre. Ábrase a aprender, le ayudará a ir más rápido. Segunda de Pedro 3, versículo 18 dice: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El conocimiento de Cristo es algo maravilloso. Cuando yo llegué al Señor,
que comenzaron a tratar de instruirme acerca de quién era Cristo y quién era Dios, muchas de las cosas que me enseñaron acerca de Jesús y de Dios no era un conocimiento correcto. Era el conocimiento que esa persona tenía acerca del Dios que la persona creía que era el Rey de Reyes y Señor de Señores. No me presentaron un Dios perdonador, no me presentaron un Dios que podía levantarme después de una falla. Me presentaron un Dios que estaba con el garrote esperando que yo cometiera un error para darme atrás del cocote y tirarme al infierno de un solo tablazo, y que se iba a divertir mirándome allí en el infierno. Ese fue el Dios que me presentaron, y uno vivía así. Ay, cuidado, ay, es que hablé duro y cuando viene a ver Dios me mata. Así. Entonces tuve que aprender y adquirir conocimiento acerca de Jesucristo para saber quién era el Dios Todopoderoso que me ha permitido estar de pies hasta hoy, que me ha levantado en medio de mis momentos de debilidad y que ha estado conmigo al paso que yo puedo caminar, porque Dios es como un padre que no te abandona cuando estás débil y que no te deja caído cuando caes al piso, porque la palabra de Dios dice que 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Así que el conocimiento de Dios te va a ayudar a no tener un conocimiento equivocado de quién es Dios. Entonces vimos que debemos crecer en el conocimiento de Jesucristo. Ahora, ¿qué pasa si yo desecho el conocimiento? Si yo digo, no quiero conocimiento, no voy a aprender, no me voy a instruir. En todas las áreas de la vida y en estas clases de discipulado se le va a dar instrucción en todas las áreas de la vida, desde la familia hasta la economía. Hay gente que quiere ser bendecido en el Señor, pero no conoce ni siquiera principios básicos de economía o de finanzas. Entonces, para todo en la vida hay que tener conocimiento. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré fuera del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Aquí hay algo muy importante. El desechar el conocimiento, el no buscarlo, el no adquirir el conocimiento, provoca que el pueblo fuera destruido. Dios no dice no era mi pueblo, Dios dice era mi pueblo, pero le faltó conocimiento. No era que no tenían algo de conocimiento, era que le faltaba. Y cuando nosotros entendemos que nos falta conocimiento en cualquier área de la vida, usted de repente se va a casar y usted no sabe cómo son los hombres, cómo piensan, cómo son internamente, cuáles son sus emociones. De repente usted se casa y tiene un hombre normal en la casa y usted cree que tiene un hombre con problema en la casa porque tal vez no piensa como usted. Y hay mujeres que a veces me dicen, hermana, es que él no es como yo, es que no se parece a mí. Oiga, qué noticia, porque cuando usted se iba a casar, usted vio cómo son los hombres y usted se va a dar cuenta que aunque son diferentes en algunos rasgos de caracteres, si es un masculino, tiene mucho en común en sus genéticas. Por eso cuando se sientan a hablar, hablan casi de los mismos temas y se sienten bien estando en compañías de hombres. Así que el conocimiento te hace entender y decir, no está retrasado, es que es un hombre, se le olvidó la fecha desde el primer beso. Y a mí, ¿cómo se me va a olvidar eso? Y a él se le olvidó. Sí, porque los hombres no son buenos recordando fechas, sobre todo emocionales, no la guardan, no la registran. Entonces, el conocimiento te hace evitarte muchos problemas. El pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Desecharon el conocimiento. No quisieron adquirir conocimiento, no quisieron buscar conocimiento y no quisieron recibir conocimiento de Dios. Y Dios dijo, yo los voy a echar del sacerdocio, de la posición de honra donde Dios los había colocado. Recuerde que nosotros somos sacerdotes del Dios Altísimo. Por lo tanto, debemos amar el conocimiento. Y dice que cómo olvidaron la ley de su Dios, porque obviamente el que no tiene conocimiento se olvida de la ley de Dios. No lo hace a veces intencionalmente, sino que la falta de conocimiento le hace transgredir la ley de Dios constantemente sin ello estarse dando cuenta de que están haciendo mal. Entonces, el conocimiento no es información.
Y esto quiero que lo tengamos claro. Usted se puede llenar la cabeza y yo me puedo llenar la cabeza de información. Cuando esa información es en mi vida, conocimiento, cuando yo lo aplico. Cuando yo lo aplico. De repente yo escuché que el alma generosa será prosperada. Y yo vengo de un entorno donde todo el mundo es muy tacaño. Aquí decimos tacaño, codo duro, que no suelta nada, que no le importa al pobre, cada quien que se resuelva su situación. Y yo veo que la información bíblica dice que el alma generosa será prosperada. El que tiene conocimiento dice, no hay de otra. Voy a trabajar hasta transformarme en un generoso. Y comienza. Y cuando cruza por el lado del mendigo, de la gente que está en necesidad, dice, bueno, tal vez no le da la generosidad para darle algo de valor, pero dice, esta moneda que tengo acá, ten, que Dios te bendiga. Y va esforzándose, le voy a dar un pan, luego subo, en 2 meses le doy 2 panes y la mente te va a decir, ay, es tu pan, y usted va a trabajar, porque ya usted tiene la información y usted no se va a quedar con la información, usted la va a volver conocimiento. El conocimiento es cuando ya yo conozco algo, cuando lo aplico a mi vida. Si yo sé lo que tengo que hacer y no lo estoy haciendo, no tengo conocimiento. Tengo la cabeza llena de información, lo escuché, lo tengo en mi registro de memoria, pero no se ha transformado en conocimiento. La diferencia entre información, hay gente que sabe mucho, tienen letra en esa cabeza. Incluso hay muchas mujeres, muchos hombres que están en casa y usted le pregunta a la mujer, es un experta dando consejería matrimonial, pero pregúntele por su marido o pregúntele al marido por su esposa. Él es experto en consejería matrimonial, pero la mujer se le está muriendo de depresión, de desesperación, de falta de amor, porque él tiene información, no tiene conocimiento. El conocimiento es que la información que tengo la pongo en práctica. En otras palabras, soy un hacedor de la palabra y no un oidor. Así que vamos a poner en práctica el conocimiento. Estamos aprendiendo acerca de adquirir conocimiento. Usted se va a buscar por ahí, va a comenzar con los libros de la Biblia. ¿Cuál es el libro de la Biblia que usted va a comenzar a leer completamente? Y a marcar aquellas cosas que usted no entiende y a analizar y hacerse el hábito de la lectura, aunque no le guste leer, porque toda la gente que ha llegado lejos lee Biblia. Los apóstoles decían, nosotros nos vamos a encargar del ministerio de la palabra y de la oración. Y vivían escudriñando y leyendo y leyendo y leyendo. Y los judíos leen y releen la Torá y vuelven y la leen y vuelven y la releen todos los días. Entonces, arranque con la Biblia desde hoy. Escoja un libro de la palabra del Señor. Cuando yo entendí eso, siendo muy nueva creyente, me apasioné de Proverbios. Fue el primer libro que leí, fue Proverbios. Lo leí, lo releí, lo releí entero, marqué todos los... Ya mi mente quería Proverbios, y era ahí Proverbios, porque el libro de Proverbios dice que ahí está toda la sabiduría de los sabios. Entonces yo digo, quiero conocimiento, que me voy a entrar ahí. Y me entré ahí de primerito. Era fácil para mí leerlo, eran frases así como cortas. Usted puede escoger cualquier libro de la Biblia, excepto Apocalipsis, para la gente que se está formando nuevo a involucrarse la cabeza por allá con los jinetes del Apocalipsis. Busque algo que le instruya para la vida aquí y ahora. Algo que usted pueda analizar, pueda entender, pueda procesar, pueda digerir. Ya el Apocalipsis usted lo deja así como la Biblia lo puso, al final. Después que usted maneje todo lo demás escenario de los otros libros, usted se va para allá para el final. Entonces es importante el conocimiento. Y nos vemos en la siguiente clase. Recuerde tomar notas. Escoja un libro de la Biblia que usted vaya a leer, que no lo deje por la mitad, que usted lo va marcando leído para que se haga el hábito de la lectura. Y los que tienen el hábito, gloria a Dios. Me dejan en los comentarios, leí tal libro, comencé tal libro. Usted me va a escribir el libro que usted comenzó y no pare hasta que no lo termine. Al principio le será difícil, pero luego su alma va a amar ese pan diariamente y usted va a leer y va a crecer y va a asimilar. Y lo que usted no entienda, usted lo pregunta en los comentarios. Así que escoja un libro de la Biblia para leer. Escójalo y cuando termine ese,
una meta, usted lo celebra, continúa con el otro. El que usted entienda que debe leer. Recomendamos para los nuevos iniciar con los evangelios o con proverbios. Mateo, Lucas, Juan, Marcos. Usted escoge uno de esos y comienza a leerlo y a marcar lo que usted entendió, lo que no entendió, para que se vaya alimentando de la palabra de Dios, mientras le dice al Espíritu Santo, dame entendimiento. Damos gracias al Señor por esta clase. Nos vemos en la cuarta clase de esta serie, El Discípulo. Shalom, shalom.